de Notas sin Pauta. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Julio, muy buenas tardes, y Temoris, Arnoldo, y por supuesto, pues a todos los espectadores que siguen tu programa. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto estar aquí en la mesa de los martes. Gracias, Arturo. Temoris Greco, saludos, buenas tardes. Hola, Julio, Arnoldo, Arturo, pues aquí con una tosecita de esas chiquitas, así como de chipi chipi, que dice Carolina que Adán Augusto no pica, pero no perjudica. Pica y perjudica poquito, pero sí perjudica. Pero aquí andamos con miel y limoncito. ¿Pero qué será? ¿La contaminación, la tolvanera o qué, Temoris? No sé, solamente está ahí, ya lleva varios días y así como, sobre todo en la noche es cuando da más lata. Es la abstinencia. ¿La abstinencia? ¿La abstinencia? ¿La abstinencia o la abstinencia, Arnoldo? ¿Le sabes algo a Temoris o qué? Voy abstinentado. Supongo, no lo sé de cierto, pero lo supongo. Arnoldo, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arturo, Temoris, como siempre, un gusto compartir esta hora. Me encanta, Arturo, que se preocupan por la producción y cambia de escenarios, y nosotros acá que parecemos retratos, mano. Algo haré aquí. Arturo debería ser nuestro asesor de imagen o de escenografía o algo así. Él tiene mucha habilidad, sí, mucha capacidad. Bueno, sí. La realidad de las cosas es que me acomodo donde me dejan en la casa. Sí, luego esa es la realidad. Sí, luego eso sucede. Para que se pueda pasar por atrás, a un lado. Ahí arrincónese. Sí, no nos vayan a andar trapeando luego, ¿eh? Sí. Literalmente. Vámonos para el estudio, órale. Órale. Por eso me acomodo así. Bien, si me permiten, me gustaría iniciar con un video porque, pues a lo largo de lo que va de la administración del presidente López Obrador, hemos escuchado referencias al neoliberalismo en la más amplia gama de la monstruosidad y de lo malévolo de eso, de los neoliberales para arriba y para abajo. Y hoy hizo unas declaraciones que al menos a mí me movieron un poco el piso en términos de exactamente qué es lo que está planteando el presidente López Obrador. Andrés Ramírez, si nos haces favor de poner este video. Cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas? ¿No sería tan malo el modelo neoliberal si no hubiera corrupción? ¿No es que acaso ese modelo neoliberal es casi sinónimo de corrupción, es decir, de la explotación excesiva, de las condiciones inhumanas en la explotación de los trabajadores, es decir, mil formas de corrupción? ¿Qué opinas de estas palabras, Arturo? Bueno, me parece que es un poco, no es un poco, es contraintuitivo. Hemos escuchado históricamente al presidente López Obrador inclusive decretar la muerte del neoliberalismo. Sin embargo, en esta ocasión creo que el uso del infinitivo tiene el propósito de reorientar a lo que ha sido su discurso histórico. El otro día platicaba con Álvaro Delgado a propósito de cómo el presidente López Obrador suele pues tener una convicción, que es agarrarse de un tema y que este tema se convierta en el asidero de toda su narrativa o de todo su discurso. Y yo creo que es muy claro que a través de su trayectoria, pero particularmente en este periodo de una candidatura presidencial y el ejercicio de la presidencia posterior al triunfo, ese asidero pues es la erradicación de la corrupción. Creo que coincido contigo, el neoliberalismo pues es este modelo económico que hemos aprendido, es descarnado, tiene un propósito concreto que es la reducción, el adelgazamiento, dirían, del Estado y de su intervención en diferentes actividades para que pues las libres fuerzas del mercado, es decir, el sector privado, se haga cargo de prácticamente todo y que
el Estado sirva únicamente como una especie de árbitro. Yo no sé cuál es la razón por la que hoy hay este cambio o esta expresión, pero bueno, a final de cuentas creo que también supongo que para el presidente es imposible y para cualquier presidente en estos tiempos abstenerse pues de la intervención del sector privado en diferentes actividades que se desearía fueran, o muchos desearían que fueran del Estado para estatales, y que, bueno, pues nos abre quizás con esta declaración contraintuitiva en la que a lo mejor valdría la pena observar el uso del infinitivo, ¿no? Sería como algo lejano, como una ficción en la que, insisto, orienta pues a su tema central, que es erradicar la corrupción, sea cual sea el modelo. Bien, gracias Arturo. Temoris, antes de pedirte tu opinión, déjame poner 52 segundos de este otro video que le voy a pedir a Andrés que nos ponga en esta ocasión. Pero la distribución del agua en los estados, incluso en municipios, depende de las autoridades locales. Mi recomendación, pues, es que se tenga mucho cuidado, no, como dicen los académicos, no es malo per se el que una empresa administre la distribución del agua. Lo que sucede, por lo general, es que hay corrupción. La variable, dirían los tecnócratas, corrupción es la que lo echa a perder todo. Sí. Pues Temoris Greco no deja de ser, aparte de lo que estamos hablando de este tema del neoliberalismo, que podría no ser tan malo si no hubiera corrupción, también aquí plantea el hecho de que per se no es tan malo o tan problemático el que particulares administren el agua potable, que es un tema que está haciendo mucho ruido en todo el país, en varias partes del país, por ejemplo, como en Querétaro. ¿Qué opinas de estos temas, Temoris? Bueno, entre estos dos fragmentos, entre el segundo y el primero, Andrés Manuel también dijo que antes nadie hablaba de corrupción, que no estaba en los discursos y que no estaba en los medios de comunicación. Y pues la verdad yo no sé de qué estaba hablando el presidente, porque la corrupción ha sido un tema recurrente, sostenido a lo largo, él dijo 5 décadas, pues de estas mismas 5 décadas. De hecho, fue un escándalo el nivel de corrupción que hubo en el gobierno de López Portillo, y el lema de campaña, el gran lema de campaña de Miguel de la Madrid en 1982 fue la renovación moral de la sociedad. Sí. Entonces, la verdad, yo no sé de qué está hablando el presidente, qué otros datos tenga, pero eso no es cierto. Con Samuel del Villar, que fue el responsable de ese programa, que era el promotor de aquello de la renovación moral de la sociedad, con Miguel de la Madrid, Temoris. Y ahora, bueno, sí, que después Samuel del Villar, pues fue mano derecha de Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. Y pues bueno, o sea, yo creo que sí hay una larga historia ahí. El tema es que es desconcertante que lo único que le ve al neoliberalismo pues sea la corrupción. Ya lo dijiste, pues el tema del neoliberalismo es corrupción. En España las empresas eléctricas están saqueando a los usuarios españoles, les han doblado el precio de la electricidad. Es un escándalo lo que está pasando, un escándalo que incluso podría provocar la caída del gobierno de Pedro Sánchez, pero no un cambio en el sistema que permite que esas empresas lo hagan, porque lo hacen legalmente. O sea, es un saqueo motivado por una sola ley, que es la de la codicia.
pero que no está fuera de la legalidad impuesta por el neoliberalismo. Es corrupción y es neoliberalismo. Lo que hace el neoliberalismo es poner las normas y los instrumentos del Estado al servicio de quienes más tienen para perjudicar a la mayoría, es quitarles obstáculos a los que estén haciendo grandes negocios. Si hay huelguistas que protesten contra un abuso, el neoliberalismo manda a la policía y los quita. Si hay gente que se niega a pagar la luz, les quitan la luz y además les imponen procesos legales por no pagar. Eso es el neoliberalismo. Claro que en México a la corrupción del neoliberalismo se le ha montado la corrupción histórica que tenemos en este país. La corrupción que sobre todo fue lanzada al espacio por Carlos Salinas de Gortari cuando creó la clase oligárquica que domina México y que sigue dominando México en el presente régimen, que es la mafia del poder y que sigue teniendo el poder. Entonces, yo la verdad no la veo. Y el tema del agua es una de las emergencias que estamos viviendo y que se va a poner más grave cada año en nuestro país. Sobre todo, ya hemos tenido este mayo súper caluroso, donde al menos aquí en el Valle de México, la temperatura ya estuvo 1.1 grados arriba de lo normal, ya es exagerado. Eso significa una mayor evaporación de agua y significa mayores dificultades de acceso al agua. El sexenio de Peña Nieto y el de Calderón hicieron unas reparticiones irresponsables a nivel nacional de los cupos de agua a grandes empresas, a mineras, por ejemplo. Y si además ponemos a empresas cuyo único motivo de existencia es el lucro, si las ponemos a controlar el agua, pues no podemos esperar, ¿no?, que haya una repartición del agua que beneficie a la población y no a quienes lucran con el agua. Entonces, yo la verdad no entiendo ni la postura de Andrés Manuel en cuanto a que él es la primera persona que es el planteamiento público de la corrupción. No entiendo este súbito blanqueamiento o lavado de cara del neoliberalismo, y no entiendo esta idea de que el agua controlada por los privados es una buena idea. Gracias, Temoris. En abono de lo que has comentado respecto a España, fíjate que el pasado 18 de mayo, en la calle Burgos de Santander, en España, fueron encontradas muertas 2 hermanas de 70 y 79 años de edad. Fueron encontradas el mismo día en el que iban a ser desalojadas de su vivienda, en un desahucio por deudas bancarias y por asuntos de dinero, de neoliberalismo salvaje y crudo. Eso está provocando una serie de protestas en España, que no son las únicas. Ha habido varios casos de este tipo, pero en esta ocasión el hecho de 2 hermanas sin mayor familia, solo ellas 2, 70 y 79 años de edad, murieron. No se han esclarecido exactamente las causas de la muerte, pero las encontraron muertas ahí el mismo día en que iban a ser desahuciadas. Arnoldo, hoy estoy de videográfico, así es que 50 segunditos con este video para pedirte tu opinión también. Por favor, Andrés, el video correspondiente, pues ya el último que nos queda. Sí. Entonces, se ayuda también a los de arriba. Yo les puedo decir que no hay un rico de México que en el tiempo que llevamos gobernando haya perdido dinero. Y a las pruebas me remito. Al contrario, les ha ido bien. ¿Y qué es lo que queremos? Pues convencerlos de que todos tenemos derecho a vivir con justicia y dignidad, que por el bien de todos, primero los pobres. Arnoldo, pues ahí están esas declaraciones. No hay ningún rico en México que pueda decir que ha perdido dinero, al contrario, han ganado.
Arnoldo, ¿qué opinas? No tendría que haberlo dicho López Obrador, es evidente. Yo quisiera recordar esa frase que el presidente ha usado en ocasiones y a veces para hablar de sus colaboradores, cuando ha dicho que el que se aflige se afloja. Y noto muy flojito al presidente en estos temas. Es muy consistente estos 3 videos que nos has puesto de un cambio de pensamiento. No sé qué esté pasando, no sé si esté pensando pactar su sucesión también con los grupos de poder económico en este país, lo cual ya mandaría a la 4T a otro nivel y la pondría en la ruta del priismo, ¿no? Esos pactos. El neoliberalismo es indefendible por una sencilla razón. Está en crisis en todo el mundo porque ha privilegiado las empresas a las que se les soltaron los espacios amplios que en muchos lugares, no en Estados Unidos, aunque también ocupaba el Estado o regulaba el Estado, no han mostrado ninguna ética responsable. Se han maximizado el tema de la utilidad, de la ganancia y minimizado la calidad de los productos y los servicios que ofrecen. Y lo vimos en la crisis de la década pasada, la crisis famosa de la vivienda, ¿no? Los bonos basura, las hipotecas basura, los ejecutivos con altísimos rendimientos y con liquidaciones abusivas, excesivas, astronómicas, mientras hacían pedazos a las propias empresas a las que habían servido y estas a su vez dejaban en la calle a la gente que había confiado en ellas. O sea, este capitalismo llevado al extremo y sin regulaciones perdió toda legitimidad. Se sostiene porque, bueno, son los pilares de este sistema, tienen capacidad política, tienen políticos que los defienden, embonan también con los temas ideológicos tan en boga en este momento de querer recortar derechos y regresar a temas muy restrictivos, como está pasando en Estados Unidos con temas como el aborto, pero no porque hayan ganado una legitimidad. Y ese mismo camino lo están siguiendo ahora las empresas tecnológicas que sustituyen a los grandes dinosaurios de la manufactura, ¿no? Como los grandes generadores de riqueza. Entonces, ¿en qué momento López Obrador cambió ese discurso que lo hacía un adelantado desde hacía tiempo, que lo hacía muy consistente y que incluso hacía que en otros países lo vieran con un cierto liderazgo, con respeto? No lo sé, y no sé si sea el inicio de algo. Tampoco me parece que tengamos que estar glosando y haciendo ¿cómo se le llama? Cuando hay una palabra filosófica para hablar de cuando estás desglosando los discursos, seguramente. ¿Análisis de contenido? No, es esto, hermenéutica. Ah, la hermenéutica, sí, claro. Esto de andar encontrando los mensajes escondidos y por qué lo dijo y qué está tratando de decir, y encontrar incluso la vuelta de que el hábil político que es López Obrador, que se esté tratando de darle ahí una vuelta de tuerca a las cosas. No, yo creo que al final del día lo que importan son los hechos, y ciertamente su gobierno ha mantenido intocados muchos de los privilegios de los grandes grupos de poder económico en este país. El tema del agua es básico. O sea, ¿en qué momento se convirtió en negocio un derecho humano? Ya no solo es un servicio público, ¿no? Y estas empresas que obviamente van a privilegiar obtener ganancias por encima de cualquier otra cosa, la rentabilidad. O sea, bueno, López Obrador ha dicho que si la luz eléctrica, ¿por qué la nacionalizó López Mateos? Porque no llegaba a las pequeñas comunidades, porque no era negocio, que es lo que él quiere hacer con el Internet, que por cierto no lo ha hecho. Entonces, está en ese espacio de discusión el tema, y el agua creo que incluso es aún más necesaria que la electricidad. Puedes vivir sin electricidad mal, pero puedes vivir, pero no sin agua, ¿no? Entonces, preocupante, habrá que seguir la pista a este giro discursivo del presidente. Espero que no se esté aflojando. Vaya, Arnoldo Cuéllar, pues sí, él siempre ha dicho, el que se aflige, se afloja, no vaya a ser que se esté afligiendo. Bien, Arturo Rodríguez, por favor, pongámonos internacionales, porque aquí estamos en el puro rollo de lo local y de que no sé cuántas cosas. ¿Cómo ves al señor presidente de Estados Unidos, de los Estados Unidos de América, Joe Biden, invitando a España a la Cumbre de las Américas, mientras no se resuelve todavía el caso de 3 países que en el mapa sí están en América, como son Cuba, Venezuela y Nicaragua, buscando que haya voces representativas de estos países, pero no sus gobiernos? Y sí, se ha informado
que se pretende invitar a España a esa cumbre. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, a propósito, en mi natal Saltillo, se invitó precisamente a una empresa española desde hace 22 años a administrar el sistema de agua. Claro. Saltillo, igual que Aguascalientes, tienen pues cuando menos 2 décadas, más de 2 décadas con el sistema de agua privatizado. No sé si haya otra ciudad la Ciudad de México también tiene algunos servicios privatizados. Yo recuerdo que debe estar por ahí metido Grupo Val de Los Bayeres y quizás alguna empresa de Slim. Uh-huh. Y ciertamente creo en Saltillo es Aguas de Barcelona, ¿no, Arturo? Sí, y me parece que en Aguascalientes también. Uh-huh. Son las dos ciudades donde se ha adoptado este esquema. Le dicen de participación mixta, si no me equivoco, que es mitad y mitad, ¿no? O la mitad más uno y el resto para la otra parte. Y que bueno, pues a mí, mi percepción del asunto es que suele darse pues, ¿cómo pudiéramos decirlo? Una optimización en las ganancias. Sí tienen instalaciones más bonitas, el recibo llega mejor impreso, la gente de las dependencias, pues de las oficinas de atención al público trae sus uniformes muy bien puestecitos, como en un banco y todo eso. Pero honestamente creo que sí implica un problema, inclusive con los costos, que además de subirse, tienden a tener con mucha frecuencia, pues que cambios de medidores, cargos específicos, cortes, cuando auténticamente estamos hablando de un servicio público que también, como decía Arnoldo, es derecho humano. Entonces, creo que hay algunos temas que tendrían que ser, pues, estar vedados para convertirse en negocio y que tendrían que enfocarse a pues, cumplir el papel de garantizar los derechos, y eso pues tiene que ser una responsabilidad del Estado. Respecto al planteamiento que me haces, pues esta semana creo que será definitiva en cuanto a lo que Estados Unidos decida, y también lo que decida el presidente mexicano y otros presidentes en relación a la convocatoria para la Cumbre de las Américas. La semana pasada se estuvo especulando mucho que se daría la invitación para el gobierno cubano, no así para el venezolano, que lo veo prácticamente imposible debido al desconocimiento estadounidense a la presidencia de Nicolás Maduro. Y creo que esta es la primera ocasión en la que, al menos hasta donde yo recuerdo, el presidente López Obrador auténticamente está teniendo un impacto como jefe del Estado mexicano en la discusión internacional, para bien o para mal. Ha habido otros momentos en los que lo ha intentado, el discurso de Naciones Unidas, que sin embargo han sido pues más para la anécdota local, para la anécdota interna, pero en este caso sí hay impactos, básicamente por lo que comentábamos en días pasados, que pues su posición implica el mensaje de falta de liderazgo de la presidencia de John Biden en la región, y que tiene pues efectos internos importantes para un presidente que de por sí es débil. Entonces, creo que pues esta semana va a ser interesante ver hacia dónde caminan las discusiones diplomáticas y los acuerdos en torno a esto, pero bueno, pues seguramente Temoris, que es auténticamente un internacionalista, tendrá una posición más profunda y más clara al respecto. Pues, ¿qué más? Gracias, Arturo. ¿Qué más puedo decir, Temoris, después de esta presentación que ha hecho Arturo? Adelante, Temoris. Oye, nada, estaba pensando que qué bueno que les hacen bonitos recibos y que tienen, supongo que una bonita página web y todo muy eficaz. Que no los traten como gente de Insurgente Sur, oye. Ah, claro. Que los vean como de Polanco, que pagan rentas caras para tener una buena plusvalía.
Oye, no, lo de España no es significativo, no representa nada. En 2015 hubo la séptima cumbre de las Américas, todavía con Obama, y esa fue la primera vez que España asistió a una cumbre de las Américas como observadora en 2018, fue en Perú, y también España acudió como observadora, y ahora va como observadora otra vez, ya confirmó su participación. O sea, digamos que es algo que ya se había dado, va en las mismas condiciones, no es una novedad. Lo que sí es relevante es que en 2018, en la cumbre de Perú, Donald Trump no acudió, le hizo el vacío a la cumbre de las Américas. Y realmente en el gobierno estadounidense se imaginaban que ahora que Biden organiza, que va a ser el anfitrión o sea, que es como que el regreso del papá pródigo a ver a sus hijitos que andaban sueltitos, pues que todos iban a correr a decir gracias, gracias, y resulta que no. O sea, esta cumbre de las Américas se está convirtiendo en una tormenta perfecta para la administración estadounidense. Ya la semana pasada comentamos cómo es que Biden está haciendo esfuerzos por restañar las heridas que abrió Trump con el rompimiento y desdeño y maltrato de las alianzas y de los aliados históricos de Estados Unidos, como pues Vladimir Putin y su invasión a Ucrania le hicieron el enorme favor de Estados Unidos de relanzar la alianza de la OTAN, de renovar la unidad de la OTAN de una forma en que no se veía desde la Guerra Fría, e incluso de añadirle a dos países que se habían rehusado durante 50 años a entrar a esa alianza, que son Finlandia y Suecia. Además, también Biden va a Japón y a Corea del Sur, también con ese tema de restaurar alianzas, de restaurar certidumbres de que los va a apoyar, y pensó que iba a ser fácil en América Latina, pero es América Latina la que se le resiste. Bolsonaro, eso también lo habíamos comentado un poquito por arribita, pero Bolsonaro, el presidente ultraderechista de Brasil, de plano está ninguneando horriblemente a Biden. Dice, no voy a ir, y ni siquiera se molesta en decir por qué no va a ir. Andrés Manuel sí está explicando, está poniendo algunos requisitos, de manera que dice, si eso se cumple, sí voy. Estados Unidos ha intentado medio cumplir por ahí con el tema de aliviar las sanciones a Cuba y a Venezuela, como si eso pues quitara la crudeza del veto que Washington les está imponiendo a esos países. Y ahora en Estados Unidos no saben qué hacer. Yo creo que están arrepentidos de haber tomado esta iniciativa, una iniciativa que además debió haberse tomado el año pasado, porque la cumbre se realiza cada 3 años. Pero bueno, no lo hicieron, y que ahora ellos esperaban que ayudara a las esperanzas de que el Partido Demócrata de alguna forma se las arregle para retener el control del Congreso de Estados Unidos. Entonces les está saliendo muy difícil, y yo creo que va a tener un costo porque los republicanos son políticamente más hostiles a América Latina que los demócratas, que tampoco son un encanto, pero bueno. Pero sin embargo sí demuestra una voluntad de América Latina de ya no permitir que Estados Unidos la mangonee y manipule como se le antoja. Es el presidente Arce de Bolivia y Andrés Manuel quienes están condicionando su participación en la cumbre, pero también tienen cuestionamientos que se están haciendo desde los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina, de Gabriel Boric en Chile y de Xiomara Castro en Honduras, quienes están también pidiendo que se invite absolutamente a todos los países del continente. Entonces se les está complicando mucho, y tal parece que va a ser un naufragio para el gobierno de Biden. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, por favor, desde Guanajuato, la visión geopolítica sobre esta cumbre de las Américas. Pues ya muy brevemente, porque ha quedado bien explicado y creo que soy el menos indicado para extenderme en el tema, pero yo sí veo preocupante, incluso lamentable, que el tema central sea la politización, esta relacionada con la asistencia, con el consenso, con los jefes de Estado, y no los problemas graves que atraviesa la región, que involucran desde los Estados Unidos hasta el sur, ¿no?
o sea, el narcotráfico, la inseguridad, la migración, próximamente quizás temas y relacionados con problemas extremos como la pobreza o incluso el hambre, producto de la nueva situación económica mundial, ¿no? Y también la climática. Entonces, eso está ahí, incluso los gobiernos de cada país no tienen control sobre esos temas. Requieren ayudas externas, no ayudas, colaboración, y algunos ayuda también, ¿no? México está acudiendo a Centroamérica con algunos de sus programas, como para que estemos discutiendo tanto por parte del planteamiento norteamericano de exclusión de quienes ellos consideran impresentables, cuando, como aquí se dijo en otras ocasiones, hay impresentables que ellos habían avalado en otros tiempos, y dejando de lado la enorme complejidad que nos viene rebasando cada día, que viene rebasando a cada estado nacional y a los gobiernos dentro de esos países, incluso a los gobiernos regionales, y eso no está visto hasta este momento en el planteamiento de la cumbre. Entonces, pues nada bueno se puede esperar si el principal tema es quiénes van a estar sentados ahí, qué fotos se van a tomar, y no la discusión de fondo donde intervienen incluso los países que los Estados Unidos quieren vetar. Hay migración desde Venezuela, hay migración desde Honduras, desde Nicaragua, producto también de sus circunstancias políticas, desde Cuba, no se diga, ¿no? Entonces, me parece muy artificial el debate, independientemente de que el presidente López Obrador haya tenido el tino de colocar las cosas ahí para volverse importante en el momento de la convocatoria y de la discusión sobre a quienes sí, a quienes no se invitan, ¿no? Ay, Gracias. Arnoldo, Sí. Arnoldo, pero ¿a poco no te da coraje que Biden no esté invitando a la República Eclesiástica de Guanajuato? No, a ver, eso está perfectamente solucionado con el cónsul Samarripa que tenemos aquí con el aval del FBI. Entonces eso está resuelto, mi estimado Boris. Sí, pues tienen representación permanente. ¿De qué se preocupan? General Motors y todo. Sí. Expide visas para que pueda circular libremente entre los municipios de Guanajuato. En fin, representación consular del fiscal Carlos Samarripa. Aquí teníamos a cada rato al anterior embajador y ya Ken Salazar también vino con su sombrero. Pues sí. Arturo Rodríguez. La verdad, Arturo, veo que dentro de un marco en el cual se señala mucho estadísticamente el aumento de los homicidios dolosos como una expresión de la violencia del crimen organizado en México, en estos días recientes, pues pareciera que de pronto se acelera conforme se acelera la vida política, también se está acelerando la explosión de asuntos delicados. Ya lo vimos precisamente en Guanajuato, que ya Arnoldo nos podrá platicar a detalle un poco más adelante, pero bueno, pues terrible lo que acaba de suceder ahí. Sinaloa, Querétaro, se dice que 300 personas, 300 vehículos asaltados en una noche, en la Ciudad de México con una ejecución de un abogado y un familiar y una trabajador, colaborador del despacho jurídico, en fin, que en Sinaloa, donde el Ejército y la Guardia Nacional se enfrentaron a pistoleros de los hijos del Chapo, en fin, episodios aislados, producto cada cual de su propia dinámica. Estamos entrando en momentos de activistas, Julio. ¿Perdón? Los asesinatos de activistas, Los asesinatos ambientales, feministas. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves esto? ¿Es la dinámica de esa multiplicación de los hechos violentos por su propia dinámica o pudiera haber alguna conexión con este clima de incertidumbre que conviene a ciertos grupos o intereses en estos momentos políticos, Arturo? Me estoy poniendo medio sospechosista, pero es para que la plática tenga más saborcito, Arturo. Híjole, pues mira, yo sostengo que las actividades delictivas jamás pueden disociarse de una condición política, ya sea por pues asociación de los grupos caciquiles o por acción, omisión o aquiescencia de los políticos que están en cargos con responsabilidades en un territorio. Para mí es imposible que esto se dé de una manera tan ajena
al poder político y a los poderes económicos, especialmente en algunas localidades de este país, que pues mantienen algún tipo de relación con las actividades delictivas y con algún propósito, que casi siempre tiene que ver con negocios que pueden ser energéticos, que pueden ser extractivos, que pueden ser de infraestructura, de vivienda, de urbanización, etc. Y luego, pues, teniendo este parámetro, no me parece que el elemento político en ninguna situación de violencia quede excluido. Creo que cada mes también tenemos temporadas o episodios auténticamente graves. Yo veía, por ejemplo, que no sé, hace unas horas estaba observando que en las noticias internacionales estaba muy destacado un operativo en una favela en Río de Janeiro, y había 11 muertos, que son también pues, los 11 personas fallecidas muertas en Celaya. Entonces me preguntaba si de la misma manera la comunidad internacional o la prensa internacional registra este tipo de episodios, como estamos registrando el de las favelas, o si el país tiene ya una data tan frecuente y tan abultada que pues forma parte de nuestra normalidad. En cualquier caso, de una normalidad que se ve así en el extremo. En cualquier caso, es una situación anormal. Yo creo que el único elemento de coincidencia que veo quizás desde el episodio de los militares en Michoacán de hace unos 10 días, es que ha permanecido en el discurso presidencial, en paralelo a estos episodios de violencia, la idea de una reducción de la letalidad de las víctimas, pues, o de las personas que mueren en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, así como el dato dado a conocer ayer por el secretario de Defensa sobre una reducción también significativa en la cantidad de militares fallecidos. Entonces, no sé si tenga alguna relación o no, yo pensaría en principio que no, pero sí me parece interesante ver cómo, por un lado, está tratando de posicionarse un discurso que puede ser cuestionado en algunos aspectos, que puede ser una política con algunas fugas o que hace agua en algunos aspectos que no han logrado resolverse, pero que principalmente es la primera vez en mucho tiempo con la actual administración en la que se enarbola un discurso para la paz, y al mismo tiempo hay episodios de esta naturaleza que exacerban las exigencias ciertamente de las oposiciones, pero también de muchos ciudadanos, porque pues un esquema de violencia contribuya a disuadir las actividades delictivas, es decir, volver a las políticas que tradicionalmente pues se venían implementando y que resultaron un fracaso. Entonces, creo que más allá de o sea, la coincidencia que yo encuentro es esta, que los episodios están ocurriendo en un momento en el que se intensificó el mensaje de una política más pacifista desde el gobierno. Gracias, Sin Arturo. conspiración ni nada, o sea, como dos hechos que están ocurriendo. Órale, está bien, Arturo. Temoris, conspiración o no conspiración, sospechosismo o no, tú lo dirás, pero ¿cómo ves estas vertientes de esta multiplicación de hechos violentos que provocan zozobra, que provocan preocupación, incertidumbre y también la aceleración de la ruta política en la que estamos metidos? ¿Qué opinas, Temoris? Pues miren, les voy a contar una breve anécdota que acaba de suceder con una muy querida amiga mía y de mi familia, que con su colega de trabajo acaba de ser secuestrada. Ellos fueron a Monterrey, hicieron una serie de pagos allá a otros trabajadores, y en el camino de vuelta, en esta carretera que entre Monterrey y Ciudad de México, que es la más transitada del país,
aproximadamente los límites con Guanajuato, fueron interceptados por 4 camionetas y los bajaron de la suya, los subieron a otra, se los llevaron. Mi amiga, que bueno, si tengo esta información es porque ella, pues por suerte salió con bien y me la pudo contar, pero mi amiga está impresionada de la capacidad de organización de esta gente. Dice, el crimen organizado está muy bien organizado. Había, ellos podían escuchar en el vehículo en el que los llevaban, cómo había toda una operación controlada a través de frecuencias de radio, en las cuales los halcones estaban reportando los detalles de absolutamente todo el tránsito que iba por esa carretera. Decían, camioneta tal, marca tal, color tal, va con un hombre de tal edad que lleva un suéter rojo acompañado de 2 niños. Y estaban reportando absolutamente todo lo que pasaba por esa carretera. Entonces, de esa forma se fue llenándose. Ellos iban en un convoy de 4 camionetas y llegaban otras camionetas y traían más gente secuestrada que la subían en la misma camioneta donde iban a ellos hasta el punto de que tenían que ir unos sentados en las piernas de otros. Los llevaron por varias carreteras, por carreteras buenas, o sea, iban encapuchados, pero se dieron cuenta que iban por carreteras sin baches y también por caminos de terracería. Y ellos, afortunadamente, como iban en una camioneta de lujo, afortunadamente lograron demostrar que ellos eran empleados de la empresa para la que trabajaban, porque si no, los hubieran retenido, pues con el objeto de sacarles más dinero. Eventualmente los fueron a aventar a 7 de ellos a un desierto, los arrojaron contra el piso. Me dice mi amiga que ella por 4ª ocasión sintió que les iban a disparar. Ya prácticamente dijo sus oraciones y se fueron, y por suerte no había ocurrido ahí. Se fueron no sin simular una ejecución para darles miedo y sin hacer varios disparos al aire, pero pues ella pensó que era lo último. Entonces la cuestión es, ¿cómo se puede montar una operación de esta envergadura sin que se dé cuenta la policía? ¿Cómo pueden estar varias camionetas, 4 camionetas, deteniendo numerosos vehículos civiles? Esto empezó para ella a las 11 de la noche, pero deteniendo varios vehículos civiles a lo largo de la noche, comunicándose por radio, como si no fuera interceptables estas comunicaciones por radio, como si la policía no se pudiera dar cuenta. Entonces ella tiene la certidumbre de que fue una operación que contó con la complicidad, sino es que con la protección de cuerpos policíacos. Y eso, o sea, bueno, es una historia escalofriante, y uno, independientemente de contexto político, se pregunta, o sea, si esto ocurre en esta carretera. Antes pensábamos que las autopistas federales eran pues más o menos de libre tránsito, que si había algún accidente ahí sería aislado, pero ahora ya lo hacen con plena impunidad, sin miedo. O sea, dice que esas camionetas no corrían, iban a un ritmo normal, o sea, no estaban intentando ocultarse, iban en convoy. O sea, son operaciones que se están haciendo a la vista de la policía y no se hace nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Más allá de esas implicaciones políticas, o sea, las operaciones de los grupos criminales, pensar que están separadas del poder político, pues es hacerse el tonto y ser ingenuos. Con frecuencia los jefes de los grupos criminales operan desde el poder político, y no se ha acabado. O sea, no estamos ni empezando, a 3 años y medio, no estamos ni empezando a cambiar la tendencia en la violencia en este país. Aunque nos están dando últimamente otros números, coincidentemente, un mes antes de las elecciones en 6 estados, la percepción pública es de un crecimiento de la violencia, y podría ser que algunos medios de comunicación estén interesados en alimentar esta percepción.
Pero esto, mi amiga trabaja en carreteras, tiene que estar moviéndose entre ciudades todo el tiempo y nunca le había ocurrido algo así. Híjole, Temoris, gracias. Gracias por compartir ese relato que es parte de la narrativa cotidiana. Y bueno, qué le podemos decir a Arnoldo Cuéllar, a quien le pedimos su opinión precisamente sobre este tema de la violencia desbocada en estas horas recientes en la Ciudad de México, en Querétaro, en Sinaloa y en Guanajuato? Arnoldo, ¿qué nos dices? Deja centrarme en Guanajuato, ya que me das la oportunidad. Porque bueno, hoy fue nota nacional, desde anoche, los 11 asesinados en un hotel y en 2 bares aledaños en la zona norte de Celaya, la salida hacia San Miguel Allende, justo a unos metros del Tecnológico Regional de Celaya, un centro muy prestigiado de educación. Pero esa nota que brinca a los medios nacionales, con esa fuerza que dice Arturo, quisiera mostrarles esto, si me permite. Este es el periódico AM de hoy. Esto es antes del homicidio. El homicidio va en primera plana. Levántalo un poquitito, por favor. El homicidio va en primera plana. Pero cuando estaban cerrando edición temprano en la página de interiores de policía, en Celaya ya habían matado a 6 personas antes de los 11. Y luego otros 7 en el estado. Ahí se alcanza a ver. Ahí están, asesinan a otros 7. Pero además encontraron restos disueltos en químicos y además otros calcinados, dice por acá, otros calcinados, incinerados. Esa es la realidad de Guanajuato. O sea, esto es constante. Yo he estado sacando tweets precisamente de las páginas de policía de algunos medios diciendo, a ver, esto no es normal, porque ya los periódicos hacen recuentos rápidos, ya no tienen páginas para llevar tantos muertos, como no tiene la Fiscalía de Carlos Samarripa ya gavetas para guardarlos en lo que los identifican o se hacen las pruebas periciales, y ahora han inaugurado un panteón aledaño al de los trabajadores al servicio del Estado, del Instituto de Pensiones, con cuerpos producto de actos de violencia, que incluso ha provocado ya problemas de hedores y contaminaciones en toda la zona alrededor y ha motivado reportajes. O sea, Guanajuato está viviendo una verdadera crisis. ¿Y qué pasa con los políticos? Este asunto donde la secretaria Rosicela sale cada mes a decir, bueno, ya van bajando un poquito. Aquí también los panistas lo hacen. El gobernador festinó en su informe, lo colocó en espectaculares, algo que es bueno, yo no me lo explico. La frase de que Guanajuato es el estado donde más ha descendido el número de homicidios. Claro, como teníamos cientos, teníamos 4,000 al año, bajó a 3,800, y entonces él presume que somos el que más ha bajado, porque bajamos 200, porque en Colima está alto, aunque por el índice de población es menor, pero en Yucatán quizás maten 200 en todo el año en asesinatos, ¿no? Entonces, si los políticos solo están preocupados porque los muertos afectan su gestión, afectan la manera en que se les ve, los afectan en las encuestas, y quieren eso barrerlo bajo la mesa, ocultarlo, pero no hay nadie trabajando a fondo en las causas de esta violencia, ni a nivel federal ni a nivel local, sino solamente se ve como un inconveniente, pues es natural que esto no disminuya de ninguna manera, y que las bandas, como bien lo refleja el relato que nos terrible y que pues requiere toda nuestra solidaridad para estas personas, donde se ve que hay combinación entre autoridades y delincuentes, se gobierna a través de la delincuencia. Estaba viendo que hay un ensayo sobre ese tema. En Guanajuato, Samarripa y Miguel Márquez jugaron durante 6 años a administrar la violencia del cártel Santa Rosa de Lima, y está precisamente llevando a cabo a las masacres y a los multihomicidios que vemos hoy. Estos son los resabios de lo que quedó cuando detuvieron al Marro, la metástasis que se originó y que hoy tiene que realizar estos actos espectaculares, estas bandas ya semi-marginales, pero que tampoco están detenidas, están ubicadas, están rastreadas por la pretendida inteligencia que tanto se anuncia, y que elevan el nivel de violencia porque están perdiendo terreno frente al cártel Jalisco Nueva Generación, del que nos preguntamos si es el nuevo administrador de la violencia en Guanajuato, de acuerdo con las autoridades de hoy, pretendiendo con eso pacificar, ¿no?
lo cual tampoco le da ninguna tranquilidad a la sociedad, porque estas organizaciones criminales, igual que las organizaciones neoliberales capitalistas, van tras la ganancia en una actividad que necesariamente implica daños a la población, robo de vehículos, extorsión, secuestro, trata de personas, el mismo robo de combustible que no ha terminado, ¿no? Entonces, sí tendríamos que exigirle a nuestros políticos, a estos que quieren de alguna manera sacar la cabeza para tratar de establecer alguna alternativa distinta, como Enrique de la Madrid, como otros, como los de la 4T, ¿qué plan tienen para enfrentar? Ya no hablo del crecimiento de la violencia o la inseguridad, hablo del desgobierno, de la ausencia de autoridad en buena parte del país, que ya no son zonas alejadas ni aisladas, sino que está en todas partes. Gracias, Arnoldo Cuellar. Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Nos queda unos 3 minutitos para la gustada sección de los postrecitos en esta mesa de martes. Así es que, Arturo Rodríguez, lo que desees aportar a esta mesa, adelante, por favor. Me consumo mi minuto muy rápidamente, pues para señalar, observar esta situación del estado de Puebla que particularmente me ha llamado la atención, la detención de Arturo Rueda, el director del diario Cambio, y me parece que una personalidad ampliamente exhibida por las prácticas más deleznables de un periodismo envilecido que no debe ser, y que justamente se ha dado a conocer que fue lo que motivó su detención, aunque originalmente se había informado de una serie de operaciones de lavado, al parecer por 400 millones, en una sociedad que tiene con Ignacio Mier, el líder de bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y que, bueno, pues forma parte de una investigación hasta donde logra verse iniciada, inducida por el gobierno de Miguel Barbosa. Es decir, que entre morenistas tienen la mano bastante pesadita y me parece que en este caso, como en todos, ese tufo político luego es el que facilita la impunidad. Yo creo que esto que está ocurriendo en Puebla nos permite pues poner la lupa sobre un episodio de primera importancia, tanto para la libertad de expresión como para las clases políticas que se han encumbrado en los últimos años y que seguramente se van a mantener cada vez con mayores espacios en los estados de la República, a fin de que pues auténticamente se logren erradicar prácticas tan viles y tan sucias, tan fangosas como las que pues se nos están exigiendo en ese caso concreto. Y bueno, pues ese sería mi comentario. Arturo, en la línea de este gran libro de Enrique Serna del Vendedor del Silencio, ¿no? Arturo Rueda, que fue con este político priista y sin meternos en los detalles de los entretelones, de las grillas y lo que traían, pero este director del diario Cambio diciéndole, pues es que mi negocio es administrar la reputación de los políticos. Qué frase, ¿no, Arturo? Es una frase vergonzosa, penosa. Yo, conocí a Arturo Rueda siendo muy joven, antes de que los dos estuviéramos inmersos en el periodismo, y he visto este proceso de degradación que a mí me causa mucho escozor. Solemos los periodistas ser muy, muy gregarios y tratar de ser solidarios en circunstancias complejas, sobre todo en los estados de la República, pero yo en este caso no he visto ni una expresión de solidaridad, ni creo que la haya. No puede haberla. Gracias, Arturo. Temoris Greco, postrecito sobre la mesa, por favor. El micrófono primero que nada, Temoris. Lo que dice Arturo sobre esa condición gregaria del gremio periodístico, yo creo que atenta contra el gremio periodístico, porque es la idea de que perro no come perro, ¿no? Entonces, que hay que ser cómplices, solapadores de la corrupción en el periodismo. Y esto afecta al periodismo. A mí me parece que tenemos que denunciar esta corrupción en el periodismo, y a gente como Arturo Rueda, pero además, sorpresa, yo no sabía que estaba asociado, hasta que lo vi en tu columna, Julio, que estaba asociado a Nacho Mier,
al coordinador de los diputados de Morena. O sea, un personaje profundamente corrupto del periodismo está asociado en ese periódico corrupto con el coordinador de los diputados de Morena. Entonces, bueno, pero ese no es el postecito, sino hablar sobre Pablo Magluf. Sí, y el que forma parte de esta corriente extraña de personas, de hombres blancos de la academia en México que tratan de negar que el racismo existe en México. Casualmente todos son blancos. Él acaba de sostener y dice que esta semana lo va a hacer otra vez con Leo Zuckerman. Acaba de sostener que en México no existe el racismo y que si hay gente que dice el racismo es porque está importando categorías europeas, que aquí nunca habíamos hablado de racismo hasta que alguien trajo estos conceptos importados de Europa. Entonces resulta que, pues entonces también la misoginia no debe existir en México, ni el machismo, o el clasismo, o la homofobia. O sea, si son conceptos importados de Europa, pues es porque aquí no existen y no tenemos por qué clasificarlos, ni hablar de ellos, ni preocuparnos. No es una tendencia nueva. O sea, lo que es nuevo es esta estupidez de Magluf, de tratar de convencernos de que no existe porque son conceptos importados de Europa. Pero sí es cierto que se trata de negar el racismo como se trata de negar el machismo, el clasismo, la homofobia, porque a los violentos les interesa que no nos demos cuenta de que existe su violencia, de que la aceptemos como parte del orden natural de las cosas. Son los violentos los interesados en esconder, ocultar, en no nombrar la violencia. Pero si vamos a acabar con la violencia, tenemos que llamarla como se llama en sus términos, y en este caso se llama racismo, y que no se estén haciendo idiotas estos tipos. El racismo existe en México, ellos son beneficiarios del racismo, y me parece que hay que combatirlo entre todos, gente de todos los colores, de todas las condiciones sociales. El racismo, el clasismo, la homofobia, el machismo, es tarea de todos y todas nosotros si es que queremos vivir en una sociedad mejor. Y gracias por la oportunidad, como siempre, Julio. Al contrario, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, te toca postrecito guanajuatense o de donde quieras. Adelante, por favor, Arnoldo. No, ya que me diste la oportunidad, me sigo alegremente guanajuateando. Nada más decir que el otro concepto importado, pues es el neoliberalismo, ¿no? De Chicago, mi estimado Temoris. Quizás aquí somos nada más gandallas naturales y ya. Bueno, en Guanajuato ya tenemos candidato a gobernador del Partido Acción Nacional. ¿Qué quiere decir candidato a gobernador? Pues inminente, ¿no? Y probablemente de la alianza PRI-PAN-PRD. La semana que pasó se relanzó el programa de desarrollo social del gobernador Diego Sinue. No tenía por qué relanzarlo, es el programa que ya lo hizo gobernador, pero lo hizo para presentar en sociedad al actual secretario, que se llama Jesús Oviedo, es un exalcalde de Cortázar, exdiputado, empresario él, cuyo nombre apareció en letras enormes, se le entrenó para que apareciera en una pasarela hablando como les gusta, así como influencer, como youtuber, como predicador americano, ¿no? Y le van a dar 2,700 millones de pesos al señor para que en los próximos 2 años los reparta alegremente por el Estado. Es la construcción ya del candidato. Hoy en las encuestas probablemente no aparezca por ningún lado, pero muy probablemente esos 2,700 millones ayuden de manera sustancial. Se acabó la discusión sobre otros posibles prospectos del panismo, la posibilidad de mujeres, hoy que hay alcaldesas en León y en Irapuato. Incluso si Marco Cortés quisiera manotear, va a llegar demasiado tarde a esto. Y entiendo que Diego Sinue lo hizo surgido también un poco por el tema de que Miguel Márquez le andaba comiendo el mandado con algunos candidatos que ya se movían por el Estado, tratando por segunda ocasión de elegir un delfín. Ya lo hizo con el propio Sinue. Entonces, bueno, pues aquí no hay corcholatas, aquí hay un solo tapón de sidra que ya tronó y ya salió, para que estén atentos a lo que pasa en Guanajuato. Es el PAN Yunque empresariado caminando ya con 2,700 millones de pesos de dinero público para construir al sucesor de esta corriente en Guanajuato a partir de 2024.
Híjole, Arnoldo, pues sí, vaya que manera de construir esa candidatura. Pues muy amables, gracias a los tres. Arturo Rodríguez, como siempre, a seguir todas las publicaciones en Notas Sin Pauta. Todo lo que quieras decirnos de lo que esté programado, lo que haya por ver, aquí adelante, Arturo, y gracias. Pues Notas Sin Pauta en YouTube, notasinpauta.com, como siempre, pues estamos ahí haciendo cosas y pues te agradezco, Julio, la mención, naturalmente la oportunidad de participar, como siempre, con dos colegas a los que, con ustedes, con los tres, naturalmente, que aprecio y respeto mucho. Gracias, Arturo. Temoris, gracias, buenas tardes, y las redes en las cuales pueden seguir extrañamente bajo el nombre de Temoris para que no haya ninguna equivocación. Por favor, Temoris. Oye, Arnoldo, nada más qué envidia, qué privilegio tener ya todo arregladito, sin incertidumbres, ni enredos, ya todo está planchado. Revisar el perfil, todo, ya lo tienes ahí ubicado. Con una plancha un poco cara, 2.700 millones de pesos, pero bueno. 30 años de panismo en Guanajuato, continuado. Sí, así es, así que es. Bueno, todo claro como nuestro Señor quiere. Bueno, gracias, sí, síganme por favor en Instagram y Twitter como @Temoris y en facebook.com/Temoris. Gracias, Arturo, gracias, Arnoldo. Arnoldo el Cierto te vamos a llamar ahora. Y gracias, Julio. A ti, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Julio, como siempre, un gusto. Invitarlos nada más a que lean este reportaje que llevamos hoy en PopLab, que retomamos, compartimos de Quinto Elemento y de dónde van los desaparecidos, que es el tema en este marco de los 100,000 desaparecidos en México, del caso Guanajuato y particularmente del caso Samarripa, porque aquí se negaba insistentemente que hubiera desapariciones, fosas, etcétera, y en un documentadísimo trabajo de 4 espléndidas reporteras, Verónica Espinosa, espero que no se me escape ninguna, Melissa Esquivias, Gaby Montejano y Alfonsina, se me va. Alfonsina Storni. No, es una buena compañera que también trabajó con nosotros en Zona Franca. Ay, pero Alfonsina Ávila, perdón. Y lo publicaron hoy, esa es la entrega de esta serie que está llevando a cabo A dónde van los desaparecidos, Marcela Turati y otros reporteros ahí, editores, y hoy lo retomamos en PopLab. Desde luego lo pueden leer también en el original, en Quinto Elemento y en A dónde van los desaparecidos. Gracias, Julio, como siempre, un gusto. Gracias a ustedes, pueden leer en poplab.mx. Adiós, muchachos, compañeros de la vida. Adiós, muchachos. Muy bien, gracias a los tres, nos vemos la próxima semana. Saludos, gracias. Luego.